Bienvenidos a la actividad número 20 del Festival Puerto de Ideas 2012. Crónica de un motivo, viaje a la mente de un compositor, es el tema de la conversación que sostendrán el compositor chileno Sebastián Errázuriz y la actriz María Izquierdo. Refiriéndose también al proceso creativo de la ópera Gloria, les solicitamos por favor apagar sus celulares. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es que está tan oscuro. ¿Escuchan bien? Bueno, primero dar las gracias por habernos preferido, porque hay muchas opciones hoy día. La neurona ahí está empatizando con mucha gente. Así que gracias por preferirnos. Gracias a todos los que nos invitaron, a los que están aquí en el teatro, a la Pilar Romero, a la Elvira. Gracias, Almudena, por estar aquí. Sebastián Errázuriz, que es el expositor en este caso, cuando ustedes entraron estaban escuchando una música que fue compuesta por él en el año 2000. Entonces, Sebastián, a ver si nos habla un poquito de esa música antes de entrar en nuestra pauta. Esa música, bueno, me sumo a los agradecimientos de estar acá. Esa música fue el año 2000 a propósito de, durante la carrera, yo estaba estudiando en la Escuela Moderna, composición y arreglo de música popular, y me mandé como un primer ensayo, así como que con la pregunta de ¿qué pasa si lo que estoy aprendiendo de armonía pop, o sea, armonía más bien aplicada al mundo del jazz, qué pasa si eso lo llevo al mundo del cuarteto de cuerdas? Y ahí hice como un experimento que lo logramos montar y se grabó también, y me quedé siempre con la sensación como necesito conocer más estos instrumentos. Los instrumentos de cuerda, uno cree, yo en ese minuto era guitarrista todavía. Esa fue como mi primera formación. Entonces, desde el mundo de la guitarra, uno ve con horror esto de una viola, un cello o un contrabajo que no tiene trastes, ¿cierto? Uno dice, ahí está la dificultad. Bueno, y en eso, de ese horror que yo tenía, además con la idea de que si uno no empezaba a estudiar esos instrumentos muy chicos, que es como lo que siempre nos dicen, que no, el violín, si no partiste a los 4 años, ya como que no hay ninguna posibilidad, está todo perdido. Y sin embargo, bueno, estaba trabajando con el director de la orquesta de la escuela, Luis José Ricard, y trabajando con él, de repente me bajó como la obsesión y la necesidad de estudiar viola para conocer mejor los instrumentos, estos instrumentos con un arco. Ahí me di cuenta que la dificultad no está acá, o sea, además de ser muy difícil el tema de la afinación, etc., el tema es la mano derecha, o sea, manejar el arco. Y ahí entonces, en ese contexto como de empezar a entender cómo funciona este instrumento con un arco y la cantidad de técnicas y cosas de golpes de arco, efectos, etc., dije, ya tengo que escribir ahora un cuarteto como más en serio. Y fue un cuarteto en 4 movimientos y de hecho se llama el cuarteto número 1. Eso es lo que escuchábamos al comienzo. ¿Qué tal? Yo, mira, leyendo un libro de entrevistas a Peter Brook, en un momento la periodista muy inteligente le preguntaba cuál es su razón última para hacer lo que usted hace. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Para qué se molesta de alguna manera? Porque es tan difícil, ¿no? Esta opción. Y te quería hacer esa pregunta a ti. ¿Cuál es el verbo que te mueve para estar en este lugar, en ser compositor de música, en este caso, en el caso tuyo, de óperas? El verbo que me mueve, yo creo que hay un tema vocacional muy fuerte. De hecho, a ver, me di cuenta, porque tampoco creo en ese típico cliché de que mucha gente responde como, no sé hacer otra cosa, es que no podría hacer otra cosa. La verdad es que yo sí podría hacer muchas otras cosas. De hecho, estudié sociología un tiempo y perfectamente podría haber sido sociólogo. Y me apasiona aprender cosas, entonces como sería actor. Yo creo que si no hubiera sido músico, hubiera sido director de teatro o estaría en el mundo del teatro de todas maneras. Y entonces como que claro, la vocación por descarte en el caso mío no fue así, yo creo que fue como un llamado más profundo. Y la otra vez me di cuenta, hace ya unos cuantos años, voy a mi dentista de toda la vida, me conoce cada diente y cada carie
me ha retado porque ha sido que no he ido ese año, entonces ahí me sale una carilla. Bueno, y ella, la asistenta de ella, me dice, oye Sebastián, encontramos algo tuyo. En la puerta de la consulta, ellos lo que hacían siempre era que le entregaban un papelito con lápices de colores a los niños mientras estábamos en la sala de espera. Y después tú entrabas a que te atendieran, a sufrir todas las barbaridades que hacen los dentistas, y en ese minuto uno entregaba el dibujo y la tía lo ponía en la muralla. Entonces ellos habían estado ordenando esa puerta que ya tenía varias capas de música, de dibujos de niños atendidos ahí. Bueno, y ahí encontraron un dibujo mío. Y el dibujo es un niño, o sea, firma Sebastián 6 años, no firmado por mí en realidad, sino que firmado por la dentista como para acordarse de quién es el dibujo. Y es un niño con audífonos, escuchando música y tiene como notitas musicales el dibujo. Y ahí yo dije como, bueno, a lo mejor estaba llamado de hace más tiempo. Y haciendo como memoria para atrás fue como, en realidad siempre busqué como todas las posibilidades para hacer música. Hice música en el coro del colegio, después pasé a la guitarra porque era el único instrumento que había en la casa. Y de ahí he ido saltando, mi carrera ha sido como a lo mejor media dispersa en el sentido como de llevar una línea totalmente en línea recta. Y tiene que ver con eso, como de la necesidad real de siempre hacer música. Entonces, en un minuto era la guitarra, la posibilidad que yo tenía de hacer música. Después me di cuenta que en realidad la guitarra no me servía para lo que yo estaba buscando. Entonces salté a otros instrumentos y así, he ido como dando vueltas. Pero respecto a aquello del verbo, porque estar haciendo música, se puede hacer música de muchas maneras. ¿Tú tuviste algún obstáculo en tu casa para ser músico? ¿Por qué llegas a hacer ópera contingente más encima? Bueno, supongo que tiene que ver con que claro, la tradición en la cual yo fui criado, o sea, yo estudié en un colegio muy tradicional, vengo de una familia bastante tradicional, en donde la música era como un objeto suntuario, digamos, no éramos, si bien habían discos en la casa y se escuchaba música, la música no era parte de nuestras vidas, yo creo, no, para nada, más que como la música de fondo, y en eso estamos como, siempre hay un problema en general entre los músicos, que es como encontrarse que finalmente para hacer música, para vivir la música, tú necesitas del silencio, el espacio vacío, como dice Peter Brook. Si no hay espacio vacío, entonces, ¿qué es lo que pones arriba del escenario? Primero tiene que estar ese silencio. Y hoy día no tenemos silencio, lo que menos tenemos es silencio. Estamos acostumbrados a, mientras estamos haciendo cualquier cosa, está sonando música, estoy escuchando música. Y entonces, claro, se oía música en casa, pero no como una necesidad ni como una actividad real. Entonces yo creo que en el minuto que, claro, yo digo, la vocación es más fuerte, tengo que dedicarme a la música, vino todo este rollo como ¿pero cómo? ¿De qué vas a vivir? Pues si la música no sirve de nada, no sirve en el sentido de generar objetos, generar cosas. Entonces yo creo que eso me obligó, y hoy día como mirándolo con más distancia, lo agradezco, que fue como obligarse a construir una carrera en donde tiene que haber una realización real, digamos. Tengo que concretar. Y en esa utilidad, claro, se me cruza con el aspecto como humanista de mi vida, y ahí está conectado con lo que tú preguntas, que es como la contingencia, o sea, el observar, en el fondo es decir, ya, yo elijo la música como un lenguaje, pero como artista yo tengo que decir algo. Y en ese sentido ahí yo me disocio un poco, tomo cierta distancia como con la academia, que la academia muchas veces está desde sí misma, hablando, o sea, solamente están preocupados del análisis de la partitura, la obra por la obra, el arte por el arte. Y no del que escucha. Y no del que escucha, o sea, como que, de hecho, más de alguna vez escuché como esa barbaridad en clase, algún profesor que decía, no, pero ¿qué importa? El auditor, ¿qué me importa? Me importa un carajo el auditor. Ese es su problema, si él entendió o no, es su problema. Y a mí eso no me cuadra para nada. Y en ese sentido ahí me conecto mucho más con, claro, el mundo del teatro tiene más conexión con eso, el mundo del cine. El mundo de la literatura, me dio gusto escuchar a Almudena el otro día diciendo,
habló varias veces, dijo, mis lectores, el lector, o sea, el privilegio de que alguien te lea, el privilegio de que alguien te escuche, yo lo encuentro muy potente. Entonces, hay un ponerse en el lugar, es un ejercicio de empatía finalmente, que es lo que me gusta a mí como auditor. Como auditor, en el fondo yo como auditor, finalmente soy un auditor insatisfecho, entonces como soy un auditor insatisfecho, no me convence todo lo que escucho, entonces tengo que crear desde ahí, y desde ahí tratar como de generar ese espacio como de diálogo con el otro. Y el otro, en el caso de la música, en la composición, pasa por un intérprete, o sea, esta partitura que va a ir a un atril, y hay un intérprete, hay alguien que tiene además una vocación increíble, que se levanta todos los días de la mañana a tocar el violín durante los últimos 30 años de su vida. O sea, con él, que tiene a Beethoven en el atril, que tiene todas las partitas de Bach, que tiene toda la literatura mundial, a él obviamente es un desafío instalarse a dialogar con él y no a confrontarse con él. Porque si me confronto con él, como pasa mucho hoy en día, que es como la confrontación con el intérprete dice, compadre, prefiero a Bach, claro. Funciona, programo a Bach, es un gran desafío, la gente además también le gusta, entonces prefiero seguir programando eso. Entonces ahí en ese diálogo a mí me interesa mucho, que es el diálogo con el intérprete, y de ahí el intérprete, si tú lo lograste convencer o enamorar de la obra, él va a ser un gran canal como para hacer que la música finalmente sea real y se escuche. Entrando al tema de tu proceso creativo, se hablaba cuando se inauguró Puerto de Ideas de la música posible, de esta especie de invocación, como si el creador fuese habitado por un espíritu que es el que fuera de todo control hace la pega del arte. ¿Cómo te ubicas tú en esa ecuación entre inspiración y transpiración? En el lado de la transpiración, de todas maneras. Sí. Sí. Podría ser endorser de alguna marca de desodorante. Sí, trabajo mucho. Sí, he ido aprendiendo que también como que los procesos, es como el proceso del vino, que no se puede apurar más de la causa, en el fondo. O sea, hay que tener paciencia. Claro, cultivar la paciencia, eso ha sido como un trabajo bien constante, bien permanente, y que lo he forjado totalmente, porque solía ser un tipo muy impaciente. Creo que eso está en el ADN familiar también, como de una cierta ansiedad por conseguir resultados. Y no, eso lo he ido trabajando para justamente estar atento y que el momento de inspiración te pille trabajando. En el fondo esa es la clave. Pero hay un momento en que pasan cosas que tú no habías programado, que no te propusiste. Todo el tiempo, cada vez más, sí. Sí, por ejemplo, o sea, si vamos al proceso de Gloria, en el cual hemos estado trabajando, que es para Gloria, que es la ópera que vamos a estrenar en marzo, nos ganamos un fondar grandote. A la tercera postulación lo ganamos, así que eso puede ser un mensaje de utilidad pública a aquellos artistas que a la primera dicen, no sé, no hay que ser, el que la sigue la consigue, eso es bastante cierto. Bueno, conseguimos el Fondart y obviamente para la presentación del Fondart uno tiene que mandar una gran cantidad de documentación y una planificación sumamente detallada y cartas Gantt y cosas muy complejas, ¿cierto?, para obtener los recursos. Entonces, bueno, trabajamos en eso. Ya a la tercera postulación, imagínense que el proceso estaba como bastante ya madurado en sí mismo. Obtuvimos los fondos y luego ya al decir, ok, ahora sí es real, ahora sí vamos a hacer este proyecto, hay que realizarlo, fue tomar esa planificación y decir, no, esto no me sirve, esto tampoco. Y en el fondo entregarse a que esto es un proceso, y ahí cobra sentido la palabra proceso creativo, y en esa realización, en el fondo, como que empiezan a aparecer muchas decisiones o mucha intuición que dice, no, esta música no va para allá, que fue lo que ha pasado con varios momentos de la obra, que es como donde habíamos planificado que iba a ser o que iba a sonar de tal manera, con tal estética musical, qué sé yo,
empezar a buscar y de repente como, claro, la audición interna que lleva hacia otro lado y tener que decir, mis preconcepciones no me sirven y van al tarro a la basura. Eso ha sido como bien bonito este último tiempo, como de tener un basurero de preconcepciones bien lleno. Cada vez como eso ha sido como interesante, de entregarse a que la cosa va cambiando. Y en ese proceso, o sea, de dejarlo madurar, al final, claro, hay una decisión, hay un momento, que hay una convicción, y que es, esto va a ser así. Y ahí yo ya no cambio, en general no necesito después cambiar nada. Ya, yo les cuento, cuando yo voy a donde Sebastián para que él me muestre cómo va la música de la primera escena, él tiene en su computador un programa donde está la partitura y que va avanzando con el texto y las notas, y entonces escucha a través de su computador una música sintetizada, se podría decir, de los instrumentos que van a sonar de la orquesta, con todos los instrumentos, y él va cantando lo que va a cantar en ese momento la soprano o el tenor o lo que sea. Es un espectáculo horrible. No, porque suena un computador que suena espantoso, yo tengo que ir cantando la voz de una soprano, entonces voy cantando así, y de ahí me paso al barítono, y es como de los tres chiflados la versión. Es bien divertido, es muy divertido. Ahora, entrando al tema de la música contemporánea, cuando uno va a un concierto de música contemporánea normalmente es como, qué interesante, porque es muy difícil entrar o sea, sentir que eso es música. Yo te quería preguntar respecto de eso, tú que estudiaste en el conservatorio, donde están estas personas que estrenan obras normalmente y donde los intérpretes tú los ves y están con una cara como de, perdón, un poco, o sea, es muy interesante, pero no es para ustedes. Es para nosotros. Entonces yo te quería preguntar si acaso existe algún culto a aquello, a esta música matemática, a este cálculo aritmético de la música. A ver, déjame hacer una prueba porque cuando hablamos de música contemporánea, como que el término música contemporánea lo siento ya demasiado generalizado y como que fuese una estética. Entonces yo seleccioné algunos tracks como para ver ¿qué es lo que entiendes tú por música contemporánea cuando quedas como con este como horror de chuta, ¿dónde está la melodía? O algo así. Afírmate. ¿Cómo te va con una música así de alcanzar? O muy... No, a mí no me produjo ninguna... Me gusta. ¿Gustó? No la sentí como una música contemporánea como que me produzca una indiferencia. Me apetece, me gusta. Vale. ¿Y a ti? Bueno, no, es que escuchamos el Opus 5, uno de los movimientos del Opus 5 de Anton Webern, que es uno de los próceres, digamos, de la segunda escuela de Viena, o sea, mediados del siglo XX, principio del siglo XX hasta la primera mitad, y uno de los discípulos de Arnold Schoenberg. Y creo que ahí se produce como se produce efectivamente un corte muy importante en cómo los músicos europeos se van a plantear el hacer música. Para explicar esto tengo que ir a Schoenberg. Schoenberg, en su momento, o sea, iniciado el siglo XX, ya finalizando el siglo XIX, él comienza su carrera como un heredero de la tradición wagneriana. Wagner ya habla de la crisis de la tonalidad, ¿cierto? En Wagner tenemos mucho cromatismo, tenemos mucha disonancia, pero todavía dentro de un contexto de la tonalidad. La tonalidad entendida como un sistema en donde tenemos una escala, ¿cierto? Entonces, un acorde de tónica, un acorde dominante, que tiene la tendencia a ir al acorde de tónica. Entonces, de ahí chistes tan fomes como que
cuando... Hay un chiste que siempre lo cuentan los profesores de armonía. Lo voy a contar. Fomísimo. Está Bach. Y la Ana Magdalena, ya vos viejo, levántate, tenés que terminar de escribir la cantata esta semana. No, me quedé hasta muy tarde, qué sé yo, el tipo estaba muy cansado. Y bueno, y está en eso un buen rato, como tratando de levantarlo, de despertarlo, y nada, no lo consigue. Y al final, entonces, Ana Magdalena se acerca al clavecín y toca esto. Y Bach se levanta rápidamente y ahí comienza su día. O sea, el dejar el acorde dominante, este famoso acorde dominante, en punto de suspensión, es un punto de suspensión que tú no puedes tolerar, entonces tienes que resolverlo. Bueno, la tonalidad básicamente se trata de eso. Se trata de eso, entonces, entrado el siglo XX ya la tonalidad está puesta muy en crisis y Schoenberg, las primeras obras que hace, claro, son altamente cromáticas. Un muy buen ejemplo como para escuchar eso es La Noche Transfigurada, que es una obra del año 1899, justo ahí en el cambio de siglo. Y luego de esa obra, él tiene como un periodo de silencio donde va a estudiar armonía, a hacer un tratado de armonía. De hecho, escribe un gran libro de armonía, muy reflexivo, y en donde él llega como a la conclusión de decir, la tonalidad como sistema ya está agotado. O sea, ya es imposible hacer música con este sistema. ¿Por qué? Porque ya el auditor sabe hacia dónde tiene que ir el asunto. Ya está todo Está todo dicho, prácticamente. Y de ahí entonces, finalmente, él va a proponer un sistema, que es el sistema dodecafónico, que es tomar las 12 notas de la escala cromática, o sea, todas las teclas que tenemos aquí, de una octava, y darle un número a cada una. Entonces digo, ya, elijo el re bemol como nota número 1, el sol como nota número 2, etc. Y esa es la serie. Y esa serialización, o sea, una vez que tienes elegida esa serie, comienza la composición propiamente tal. Ahí uno empieza a tomar las decisiones de con qué ritmo, de quién va a tocar qué notas, etcétera, etcétera. Pero sin estar consciente de la música, de cómo está sonando, sino de una numerología. Hay un proceso matemático, obviamente, claro, es bastante matemático, pero yo creo que ahí es donde se hace como la gran diferencia de un buen músico y un charlatán. O sea, se supone que tú, cuando haces música, estás escuchando internamente lo que tiene que sonar. Ahora, obviamente, claro, estos sistemas hoy día, con la cosa más electrónica, por supuesto, yo le podría enseñar a cualquier persona sin un criterio musical, podría hacer música, dibujar música y después hacerlo sonar. Pero generalmente eso uno se da cuenta cuando no viene de la imaginación, digamos. Tiene que haber un proceso. Es como que nos pusiéramos con palabras, así como sopa de letras, y ahí las vamos tirando y eligiendo y sacando al azar. Claro. Y hice una obra de teatro, es como bien poco probable. Es un ejercicio, pero no alcanza a ser una creación. Exacto. Entonces, bueno, con Anton Bern, que es lo que escuchamos hace un rato, él va más allá con esta idea del orden, de la serialización. Entonces dice, vamos a serializar otros parámetros, vamos a serializar también los ritmos, o vamos a serializar también las dinámicas. De ahí se suma también Olivier Messiaen, otro compositor, un francés muy importante, y empieza esta idea como súper hiper racional. Dentro de ese contexto racional también se viene Segunda Guerra Mundial, y de ahí ya nos vamos a un proyecto en el fondo que es el proyecto de la vanguardia, yo diría la segunda vanguardia del siglo XX, que es una vanguardia sumamente racional. Y hay un culto a lo racional, como tú dices. Ahora, por muy racional que uno sea, yo creo que las cosas debieran estar conectadas. O sea, un compositor de talento, por muy racional que sea, va a salir su emotividad de alguna manera. También, si somos solamente emotivos, cuando vamos a hacer una música, por eso pasa mucho en la música popular, que es como, si las herramientas que tengo para hacer música son solo mi emotividad, entonces tengo que hacer obras muy cortas, tengo que hacer cosas muy acotadas. Por eso la canción es como lo que reina en el mundo de la música popular, que es un mundo como eminentemente desde la emoción y que no necesariamente se plantea un problema estructural, digamos, un problema de que esto es ok, es una canción, pero
no me alcanzó el formato canción para decir lo que quiero decir, entonces me amplío un poco más. En ese sentido, ahí creo que la música popular también es bien rígida. O sea, ¿en qué podrías tú determinar cuáles son las grandes diferencias entre contemporánea y popular? O sea, más allá de lo disonante. O sea, yo quisiera, lo primero es como no confundir contemporáneo. La otra vez en un festival de música contemporánea de los que organiza la Universidad Católica, un festival súper importante, donde se estrenan muchas obras chilenas y que hace un espacio súper relevante dentro del medio. Pero me acuerdo, nos sentamos un grupo de gente a escuchar y unos estudiantes de la Católica hablaban de la música contemporánea. ¿Y por qué? Porque era... y de hecho, y dentro del festival de repente sonó una obra más diatónica, digamos, más media minimalista, era una obra como, de hecho, ecléctica, como suelen llamar, que tomaba elementos que venían del mundo del jazz y otras cosas. Y alguien dijo, no, pero esto no es música contemporánea. ¿Cómo no es música contemporánea? Se escribió el año pasado. Eso, o sea, para mí eso es música contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciertas escuelas han tenido como esa tendencia de decir contemporáneo es solamente... ¿Tengo esto? Es una obra. ¿Y popular? ¿Y popular? Me quiere hacer improvisar en el piano y soy pésimo en el piano. Una trampa. Una viola, por favor, una guitarra. Popular, no sabría. Pasa mucho cuando sale la convocatoria del Festival de Viña, siempre hay como en el ambiente musical chileno empieza como, hay que mandar canciones a Viña. Y todos los músicos populares están así como, ya, este es mi año de triunfo en Viña. Este año voy a tener una gaviota ahí en el velador. Y componen canciones totalmente estereotipadas, como con la receta de Viña del Mar. O sea, Viña es chan, 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 y después modulo para acá, y no sé qué, y aquí coro y todo así, y el monstruo cae en llamas. Bueno, ¿alguien se acuerda de la canción ganadora de Viña el año pasado? O sea, nos dan durante un mes, nos dan esa canción una y otra vez, y nadie se acuerda. Cuando ha habido algún infiltrado, como Florcita Motuda, por ejemplo, que entra, realmente nadie se explica cómo este loco furioso llegó a Viña con una tenida estrafalaria, con una canción que como no es formato canción, que habla de cosas que no se hablan en Viña, y esa canción todos nos acordamos. Sí. Entonces ahí yo soy más bien como convencido de que lo que importa acá, independiente de cuál es tu formación, o sea, popular, docto, etcétera, es la canción, o la obra de autor. A mí lo que me interesa es el autor. Entonces, por eso me interesa Manuel García o Nano Stern o músicos también de la academia. Pero lo que hay detrás de ellos son un autor. Ahí hay alguien que tiene algo que decir. Si no tiene nada que decir, yo creo que es mejor callarse la boca, ¿no? No sé, Nayo. A lo mejor encuentras algo que decir. Te quería pedir que nos cuentes cómo construyes una escena, ¿no? Por ejemplo, que elijas una escena de Viento Blanco. Viento Blanco es una ópera estrenada el año 2008 en el Teatro Municipal, que hablaba de la tragedia de Antuco y que se hizo una función, si no me equivoco. No, 2 funciones, después repusimos al año siguiente 3 funciones más. Se hicieron 5 funciones. Entonces, te quería preguntar cómo construyes alguna de esas escenas, cómo te inspiraste, qué fue la investigación que hiciste, ya que el resultado ya está. Yo lo escuché, es una hermosísima ópera. A ver, con Viento Blanco, claro, fue un proceso súper largo.
donde también yo puse muy en acción esto de conectar el proceso netamente técnico, musical, con el contenido de lo que quiero decir. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿cómo suena el mundo militar? ¿Cómo suena? ¿Cuál es porque cuando haces una ópera es muy importante ir armando leitmotivs, que son estos motivos, o sea, eso en la música de película se entiende muy bien, ¿no es cierto? Que es como, antes de que entre Darth Vader, sabemos que va a entrar Darth Vader, porque John Williams lo instala con una sonoridad. Entonces, en la previa, en el fondo, de escribir, se viene como esa pregunta, ya, ¿cómo suena este personaje? ¿Cómo suena el mundo militar, el mundo del ejército? Y el mundo del ejército, y sobre todo por la dimensión de esta tragedia, fue como, o sea, ¿por qué ocurre esto? Finalmente es por la famosa verticalidad del mando, la obediencia de que es incuestionable. Tú tienes una orden, tú sabes que esa orden es una pelotudez, pero tú la cumples al pie de la letra porque para eso te formaron. Y si no la cumples, vas a tener todas las penas del infierno, digamos, y te dan de baja y qué sé yo. Entonces, me hice la pregunta como, tenía solamente como la idea de que el ejército sonaba muy claro, muy grandilocuente, con sonidos de instrumentos de bronce, una cosa como grande, apoteósica. Así como películas de romanos, así una cosa muy grande. Bueno, y cómo elegir las notas fue como todo un proceso de pregunta, decir, ya, y un acorde, ¿quién le da la identidad a un acorde? ¿Se entiende lo que es un acorde, no? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo do, mi, sol, si tengo el do y el sol, ese intervalo de quinta, no alcanzamos nosotros a reconocer la identidad de la tonalidad, que es si es una tonalidad mayor o una tonalidad menor. ¿Por qué? Porque el encargado de dar esa identidad es la tercera. Si yo cambio la tercera a bajo medio tono, ¿cierto? Y de ahí, bueno, vienen mucho como los clichés de voy a componer algo triste, entonces menor. Oh, me puse contento. Y sí, entrega, ¿cierto? Un poco esa sensación. Son como códigos que ya están como bastante instalados. Bueno, entonces yo dije, si es la tercera la encargada de darle como la identidad al acorde, entonces no me sirve un acorde con tercera. ¿Por qué? Porque el ejército lo que le falta, de hecho, es justamente esa identidad y personalidad sobre todo. Entonces dije, bueno, voy a ocupar quintas, intervalos de quinta. Y a esa quinta le puedo sumar otra quinta. Y otra. Y ese se transformó en el acorde, como en la sonoridad del ejército. Luego, cuando ya me largué a escribir, pimponeando con los libretistas y todo ese proceso que es alucinante siempre, y después llegué al punto de la marcha. Nosotros sabíamos desde el comienzo, yo lo que sabía era que esta obra terminaba con la marcha, con los reclutas. O sea, esa fue como la primera visión y el convencimiento de querer escribir ese proyecto, que era visualizar en el Teatro Municipal de Santiago, en este escenario grandote, al coro completo, marchando, y a estos reclutas que van muriendo. Entonces, de esa imagen empecé a escribir y de repente llegué al punto donde ya tenía que escribir aquella escena. Ya tenía 1h20 y tanto, una hora y media de música. Entonces llegamos a esa escena y esa escena efectivamente era contexto, como que salían los reclutas y se hablaban entre ellos, oh sí, hace frío, sí, pero hay que seguir, ya, no, si mi cabo dijo que... Cuando dices hablan, dices cantan. Cantan, exacto. Entonces empecé, claro, oh, hace frío. Entonces, bueno, y cuando seguían, o sea, yo empecé a escribir y nada me convencía. Encontraba que la carga emocional que tenía
esta escena era tan potente, y además la escena anterior son los familiares preguntando dónde están nuestros hijos, increpando al comandante en jefe del ejército, que es algo también que en Chile no había ocurrido, digamos, que poner en un escenario a los militares y al pueblo increpándolos. Eso también fue como bien potente. Bueno, finalmente ya me empecé a desesperar, teníamos fecha de estreno, y yo, diablos, esta cuestión no va a resultar, no vamos a llegar, entonces me agarró todo ese pesimismo. Y finalmente dije, ya, voy a ir al lugar. Ya había ido antes para entrevistar gente, estuve en Los Ángeles, en el regimiento, recabé como mucha información. Pero a esa altura, como yo necesito estar en el lugar físico donde ellos murieron. Y me fui al lugar, fui a Antuco. Hice la caminata y fue así, tengo que escribir el final ahora. Hice como el acto medio romántico, así como que quería escribirlo ahí. Se me empezaron a volar los papeles, fue un desastre. No, patético, así, pero no, nada que ver. Así que, bueno, ahí tomé una opción un poquito más digna, que era ir parando las bombas de benzina, comprándome battery para no estrellarme antes de llegar, porque era una manejada de 8 horas más o menos, desde allá arriba. Entonces yo dije, tengo que llegar a mi casa y mañana estar a las 9 de la mañana sentado en mi escritorio escribiendo este final. Bueno, y el convencimiento fue, o sea, cómo el motivo se fue armando, el eje estructural de lo que se va a escuchar al final de la obra, fue dado porque, desde la siguiente pregunta, que es, este acorde de quintas que representa el mundo militar, ¿cierto? Acá el mundo militar se fragmentó completamente. Todas las convicciones de los militares se fueron al carajo. Entonces ahí la pregunta mía fue, ¿qué intervalo, qué es lo que tiene que pasar armónicamente, qué es lo que tiene que pasar en la decisión de cuáles notas voy a poner en la partitura? ¿Qué intervalo es un intervalo que realmente produce esa fricción, esa disonancia extrema que hace que esto se incomode? Entonces, de ahí fue que llegué a la conclusión de que esto tenía que sonar, o sea, del acorde originario, que era, ¿cierto? El intervalo más disonante, según los profesores de teoría, es la segunda menor. Y si uno lo hace, o sea, esto, si uno lo separa una octava, queda aún más disonante. Entonces, a ese acorde, el acorde militar, le superpuse una novena menor desde su segunda nota y otra novena menor desde su tercera nota, y quedando... Entonces, esa relación es dolorosa y esta relación también es dolorosa. Y eso que pareció, claro, como un proceso súper técnico, fue como convicción de la teoría me sirve. Eso ha sido también como una constante en mi búsqueda, que es como la teoría musical y la teoría en general tiene que ponerse al servicio de algo. Y entonces esa sonoridad se me vino a la cabeza y fue como obsesión, así ya, así suena el epílogo. Y de ahí, bueno, ¿cuál es el ritmo del epílogo? Porque esa era una decisión, la decisión de las alturas, cuáles son los sonidos, cuáles son las notas que voy a elegir para hacer sonar esto. Y de ahí el ritmo nace también de una vivencia. Es por eso que yo siempre le digo a los estudiantes que he tenido que allá afuera está el mundo, hay que ir a vivirlo, hay que tener vivencia. O sea, el tipo que está todo el día encerrado estudiando piano, al final no tiene mucho que decir, porque no tiene vivencia. Bueno, la vivencia era tan simple como que la caminata en la nieve, cuando uno camina en la nieve, y eso fue un paseo que hice varias veces, he hecho con mi hermano, que le gusta mucho la montaña y vive cerca de una montaña. Cuando tú pisas en la nieve, es como que hay estabilidad, es un crack, y luego cuando ya le das todo el peso, es un doble crack. Entonces es como crack, 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 hay así. Y de ahí surge el ritmo, que es un ta-ta, ta-ta, que después con la orquesta va a sonar así.
Y esto sin texto finalmente. Ay, parece que estáis sin micrófono. Tuve como el convencimiento, en todo ese proceso fue como, esto no se puede cantar, porque es muy fuerte, aquí la imagen es lo más importante y el dramatismo lo tiene que dar la música, por lo tanto el texto anularía completamente ese dramatismo. Dije, bueno, ¿qué hago? Los libretistas se van a indignar, los he hecho trabajar como locos para decirles no voy a ocupar esa escena. Y bueno, los llamé por teléfono, nos juntamos y les cuento esto, yo pensando, chuta, se viene duro. Y los dos se miran y se mueren de risa y dicen, oh, qué bueno, habíamos pensado lo mismo, encontrábamos tan estúpido ese texto. Así que ahí nos entregamos a que no tuviera texto y que fuera en el fondo, claro, y la partitura tiene indicaciones que son más bien como coreográficas, que es en tal lugar, el recluta 1 tropieza y el recluta 3 lo ayuda y tal, y eso va apareciendo, en la orquesta va todo el tiempo apareciendo elementos que son estos leitmotivs que fueron construyendo estos personajes. Entonces, en el epílogo, fue como la posibilidad de resumir toda la historia desde la música, sin las palabras. Eso fue como un súper buen ejercicio. ¿Cómo ves tú la evolución entre Viento Blanco y Gloria, que es la ópera que vamos a estrenar el 21 de marzo en GAM? El 21, y tenemos una previa, vamos a hacer una muestra como del proceso de lo que tenemos escrito hasta ahora, el 18 de diciembre en el GAM. ¿Sí? ¿Son todos invitados? Sí, maestro. Está confirmado, ¿no es cierto eso? Sí. Me dice el dueño de casa que estaremos ahí. Entonces, la pregunta que yo te hago, si ves alguna evolución, tragedia de Antuco versus programa de farándula hoy, porque sí. Gloria, la ópera que está componiendo Sebastián, ocurre en un set de televisión durante un programa de farándula. Es una tragedia, pero en este caso es una tragicomedia. Haciendo este proyecto yo me di cuenta primero porque de hecho cuando la primera idea del proyecto surge como de la necesidad de hacer algo más chico, porque como tú decías, Viento Blanco, con lo bien que nos fue y todo, se hizo 5 veces. Entonces, claro, muchas veces me llamaban o me llegaban unos mails así como, hola, queremos invitarlos a dar una función de Viento Blanco en Los Ángeles, por ejemplo. Mándenos un presupuesto. Y era así como, eso no depende de nosotros, porque para hacer una ópera de esas dimensiones tiene que hacerlo me vienen a dar más instrucciones del uso del micrófono. Tengo una pésima técnica de micrófono. ¿El otro? Está mejorado el lavalier. Gracias. Ya, entonces el proyecto se hizo como imposible de manejar para nosotros como artistas independientes. Era demasiado caro para seguir haciendo funciones. O sea, depende de un teatro que se dedica a hacer programación de ópera y en el caso, o sea, en Chile tenemos uno solo, que es el Teatro Municipal, y que de hecho se portaron increíble y lo programaron 2 veces, pero de ahí que se puede programar es como incierto. Bueno, entonces la idea era hacer un proyecto más chico y de repente fue como viendo Primer Plano un día y dije, esto es una ópera de todas maneras. Sí, los personajes son fascinantes, es que son fascinantes los personajes. Y bueno, y al principio fue, bueno, hagamos una ópera que sucede en esto, pero era como media sangrienta, era así como que todo se iba de madre y terminaba muy mal. Y después en el camino, bueno, y de hecho en eso fue como un aporte increíble cuando te sumaste al proyecto, que fue como tener esa mirada de, oye, pero esto más bien va como por el lado de la comedia negra, o como una comedia, esto en realidad no hay que tomarlo tan en serio. Y accedimos todos, ha sido todos felices, pero en un momento ahí yo me vi como en un aprieto que era, yo he hecho puras obras dramáticas, mi música en general suena más bien dramática. Una vez le regalé un disco mío a una amiga, la mujer de uno de mis mejores amigos, y después me llamó por teléfono y me dijo, puse tu disco en el auto y me dio susto, tuve que apagarlo, porque es claro, son obras, música fúnebre,
el viento blanco, y en general además un lenguaje un poco más disonante. Entonces, claro, una persona que no está habituada al mundo de la música contemporánea, como lo describíamos en delante, se asusta. Porque lo asocia como a la película de terror. Y bueno, y ahora María Izquierdo me mete en un serio aprieto, me saca totalmente de contexto y me dice, ya, ahora usted va a hacer música donde nos vamos a reír con esto. Y claro, y fue como difícil la partida. Y de ahí me di cuenta que en el fondo había un tema como de autocensura, que tiene que ver con este mundo de la academia que es como tan serio, tan rimbombante, donde hay que dar muchas explicaciones, hay que escribir un paper de 400 páginas para justificar las 6 notas que pusiste ahí. Eso, como que de repente dije, a lo mejor yo me estoy como reprimiendo toda mi área del mundo de la música popular, que me interesa mucho y que es parte de mi vida cotidiana, la estoy como... Y fue como sacarla a flote de nuevo y darse permiso para sentarse en el piano y y hacer música popular. Y acá en esta escena me imagino un trío de jazz y vamos con el trío de jazz y después pasamos a una cosa que podría ser como una especie de bolero, pero que tampoco es bolero. Pero en ese sentido, ¿cuándo deja de ser ópera y se transforma en comedia musical? Porque uno ha escuchado, por ejemplo, Leonard Bernstein, que compone ópera y compone comedia musical. ¿Cuándo está esa frontera? No, es que no está muy definida esa frontera. Yo lo que más entiendo como de esa frontera hoy en día es que la comedia musical es una obra mucho más fragmentada, donde la música tiene una estructura más bien de canciones y donde termina la música, ¡chan! Y ahora estamos en una obra de teatro. Y dialogamos. Y dialogamos y de repente... Y empieza la coreografía. Y ahora el sueño y la coreografía. Entonces, yo diría que esa es más bien la frontera. Y hay muchos ejemplos hoy en día de óperas que se están escribiendo que como que ya no cumplen con esa frontera. Y eso a mí me parece súper interesante. Y que de hecho, si te vas a la ópera que hoy día estudiamos, así como la ópera culta y que se programa en los teatros serios del mundo, que sea una obra como La Flauta Mágica, es una obra que se estrenó en un teatro popular. Era un espectáculo popular y tiene muchos elementos que son propios de la música popular. Y Mozart no tuvo ningún desenfado en decir, bueno, esto me sirve para contar esta historia, ahí va. Entonces también es como ese ejercicio de volver más atrás, no en cuanto a estética musical, porque claro, pretender hacer o sonar a Mozart hoy día sería totalmente extemporáneo y ridículo, y además que a él le resultaba mucho mejor que cualquier intento que podamos hacer cualquier persona hoy día. Pero sí a la concepción, al cómo me veo escribiendo y cómo recabo información de diferentes lugares. Mozart viajó mucho en su vida y cada vez que viajaba lo que más le alucinaba era justamente escuchar música, las músicas italianas, las músicas exóticas de no sé dónde, y eso lo incluía inmediatamente dentro de sus obras. Entonces hoy día, y además con la internet y con todo el acceso que tenemos así infinito a cantidad de información, yo creo que más que nunca estamos, el compositor del siglo XXI, yo creo que es una perfecta posibilidad el ser ecléctico, que esa palabra que tanta roncha de repente saca, pero somos eclécticos. Esto es ecléctico, estamos así como en estos sofás que tienen así como una onda antigua, pero en realidad son de material moderno, y tenemos ahí un computador, un piano eléctrico, y tú tienes un collar muy bonito de algo más bien antiguo. Y en general somos, o sea, el mundo de hoy es ecléctico, entendiendo el eclecticismo como la combinación de elementos que provienen de diferentes lugares, de diferentes estéticas, pero que logramos armonizar de alguna forma. Yo creo que más o menos esa es como la pega, por lo menos para mí, hoy día. Y, ya escuchamos Pichiruchi de Viento Blanco. ¿Nos quieren mostrar algo de Gloria? ¿Alguna cosita mínima? Va a insistir con... Oye, fuimos a una conferencia, un compositor que se sentaba al piano y sonaba todo tan horrible. Lo que pasa es que, como es un programa de televisión, tiene la entrada y la salida de los comerciales, tiene motivos musicales
que son muy reconocibles y sin embargo sigue siendo música compuesta para una ópera que va a tener una gran trascendencia. Entonces, claro, no es como que va a reproducir la lógica o el feísmo, no va a ilustrar la televisión. Y eso, a ver si podemos... Sí, fue interesante cuando, por el libreto, por el guión, sabíamos que la entrada de Gloria a la ópera era su entrada al set. Y ella llega como cantante y actriz. Por lo tanto, era una situación bastante realista, ¿cierto? Que ella entrara, como en estos programas de televisión donde invitan a una persona y si esa persona es cantante, o sea, si invitan a la Miriam Hernández lo primero que va a hacer es cantar una canción y luego se sienta en el set así a la conversación. Entonces, teníamos muy claro, eso lo habíamos conversado harto, entonces yo decía ya, entonces ella es una cantante más bien popera, entonces tengo que hacer aquí el hit popero. Y me sentaba al piano y era como, no, Gloria no es así. Y ahí salió este cliché que es tan real que los personajes como que empiezan a hablar por sí mismos. Y nos dimos cuenta que, claro, Gloria es una mujer mucho más potente, no es... De hecho, ella representa dentro de la obra la idea de que el artista es vocación. Y si en esa vocación y en el hacer tu trabajo hay reconocimiento, y ese reconocimiento también se transforma, claro, en fama, pero es reconocimiento, es producto del reconocimiento. Hoy día el mundo de la tele se sostiene mucho sobre la idea de la fama por la fama. O sea, el exitismo. El éxito. Yo quiero salir mañana a firmar autógrafos que todo el mundo me conoce. Nadie sabe cuáles son mis méritos ni nada, pero como ha aparecido tanto en la tele. Entonces, bueno, Gloria representa la idea del contenido, digamos, dentro del mundo del espectáculo. Entonces, y finalmente va a sonar más o menos así, si es que me sale. Entonces, esa es la introducción de Gloria y ahí se instala el área de ella que es fuego. Y fue justamente entregarse como a ese viaje que era la preconcepción, decía que ahí tenía que ocurrir fanfarria musical, pop, y entrar esta mina y mover el pelo y la cuestión. Y de repente nos dimos cuenta que no, esta mina no es así, no haría eso. Y además, lo que nos convoca a hacer esta obra es justamente dotar de contenido y generar un espacio de reflexión en torno a esto que vemos todos los días, a toda hora, en la televisión chilena. Que es muy cruel, es como una moledora de carne. Claro. Y ella viene siendo entonces el contraste y esa música refleja eso. Claro, y eso fue muy bonito el día que nos juntamos a eso que describía María, que es que yo les muestro frente a mi computador y yo les voy cantando. Apreté play y ustedes pusieron cara así. Y Felipe, ¿te acuerdas? Que dijo, chuta, esta mina es como la Greta Garbo. Entonces ahí yo me quedé tranquilo, como sí, entonces logramos hacer que la música instale a este personaje como el oasis que tiene que haber adentro de este programa, que es un programa de frivolidad, que es un programa donde son personajes más bien superficiales, que tienen contradicciones obviamente, que son muy humanos, pero que están un poco en un área más epidérmica. Entonces, a la Gloria la teníamos que dotar de contenido. Y finalmente, ese dotarla de contenido fue también como a través de elegir que la música genere ese ambiente para que le creamos a Gloria lo que va a decir. Claro. También.
Bueno, Bueno. yo creo que podemos ahora ofrecer la palabra. A lo mejor alguien quiere hacer una pregunta. No sé, ¿qué hora tiene? 25 a las 2. No, estamos justos. Preguntas. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, estamos disponibles aquí. Cayollita, aquí hay la Claudia. Sí, ya está. ¿Se escuchó la pregunta? Pregunta a la Claudia si acaso Sebastián, cuando habla de Gloria, ya tiene la imagen del personaje o es un concepto nomás. Desde el comienzo del proyecto, y es algo que en general me ha tocado hacer, que es trabajar como a pedido, trabajar con un equipo de gente que yo conozco. O sea, al mismo tiempo de empezar a armar el proyecto, yo voy buscando quiénes son las actrices, cantantes, los actores que van a participar. Entonces, sí, Gloria es Constanza Durr, que es una cantante lírica, una mezzosoprano, que además fue modelo. Y yo varias veces la había escuchado cantar, nos topamos mucho en el Teatro Municipal, y eso me motivó mucho, que era como, claro, ella viene y ella de alguna manera hizo ese viaje que es del mundo del modelaje. De repente dijo, ¿sabéis qué? Yo me voy a dedicar al canto lírico, se fue a estudiar afuera, y hace un proceso como bien atípico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, claro, ella, de alguna manera, la persona ha dotado bastante de contenido al personaje. Y bueno, y así con cada uno. O sea, el otro protagonista, Aníbal, es Patricio Sabaté, que es un tremendo barítono. Y hay muchos elementos que son de su carácter, que están dentro de la obra. Y además en la decisión de cómo cantan ellos, obviamente ahí yo estoy trabajando con un instrumento. El instrumento que ellos tienen, claro, todas las voces son, si bien tenemos estas categorías, esto es una soprano, pero claro, yo estoy escribiendo para esta soprano con nombre y apellido. Y en la historia de la música está lleno de roles que fueron escritos justamente con nombre y apellido. Hay unas anécdotas preciosas de eso. Hay una obra de Rossini que fue un encargo de una compañía de teatro musical, y el productor que encargaba la obra ponía a su mujer de protagonista. Y bueno, entonces se juntaron, Rossini se junta con esta compañía como para tomarle el pulso a cómo se venía la mano. Y se dan cuenta que la mina no cantaba nada, cantaba pésimo. Y finalmente, después de varias pruebas, se dio cuenta que ella era capaz de cantar un si bemol afinado. Y escribió un rol donde solo canta si bemoles la mina. Entonces, escribes exactamente a la medida de que ese cantante también pueda dar lo mejor de sí. Generarle un desafío, tampoco esto podría caer en una cosa como media conformista, digamos, de no generarle un desafío. Al cantante y al instrumentista en general, a los músicos, nos gusta mucho como el desafío, la cosa como el fitness que hay que desarrollar para tener en dedo una obra. Y en el caso del canto lo mismo, aunque no se ve. Hola, buenas. Mira, me interesa el tema sobre la interacción entre la música académica y la música popular. ¿Y qué lectura le das tú a aquellos compositores que se inician con la música popular, componiendo música popular, y en algún momento de su carrera migran a hacer algo más docto, más oscuro, más sofisticado, y mezclando la libertad de lo popular con ciertas cosas de lo académico? Y te pongo el ejemplo de Scott Walker con Tilt y con The Drift. Y lo último no te lo entendí. El caso de Tilt con Drift, sus obras más oscuras. Yo lo veo como un proceso súper natural. O sea, el partir de la música popular pareciera ser como lo más natural, en el sentido de que es como la primera conexión que tenemos. Salvo que, como en muchos casos, tengo amigos muy cercanos que en sus casas, como en el fondo la lengua materna musical era la música clásica. Familias de músicos pasa mucho eso. Y de hecho, ellos han tenido que hacer el proceso a la inversa muchas veces, que es del mundo de la música académica, del mundo de la música clásica, de repente se encuentran ya en el camino con que, oye, hay un montón de otras músicas que como que les fueron negadas durante mucho tiempo. Entonces, ellos tienen que hacer el camino inverso.
yo no creo en esas categorías. O sea, cuando yo leo las bases de los fondos concursables o la ley de la música en Chile dice que hay 3 músicas: música popular, música docta y música de raíz folclórica. Entonces, cuando yo leo eso, la verdad, siento que estamos mal enfocados, porque además, ¿cómo definen? Por ejemplo, música folclórica se define algo así como de tradición principalmente oral y de formas simples. Como que la característica del folclore es que son formas simples. Ya, entonces, convoquemos a la Violeta Parra y entonces, ¿dónde no estaría en esa categoría? Nuestra principal folclorista. No está, o sea, esas categorías nos dan cuenta de la realidad musical. Al final, las músicas más interesantes, por lo menos las que a mí más me llaman la atención, son esas que hacen ese cruce. En ese sentido, por ejemplo, Bartók, uno de los compositores más importantes del siglo XX, es un tipo que se forma en la música de su pueblo, haciendo música popular, y después va a la academia y de ahí aprende y sigue recopilando músicas de diferentes lugares, y eso llega a los grandes teatros, al gran público y a las grandes enciclopedias hoy en día. Pero no estaba ese como rollo. Acá yo creo que eso es muy chileno, esa cosa como de dónde está cada uno de los músicos. Pareciera que la Feria del Disco nos impuso esto por la estantería, así, ¿en qué sección va a estar usted? Y no es, creo que no es muy relevante, sobre todo hoy día. ¿Quedó satisfecho con la respuesta? ¿Alguien más quiere preguntar algo, Cayollita? Aquí tengo el micrófono. Gracias. Voy a hacer una pregunta un poquito extraña y lo voy a tratar de hacerla lento para que me entiendas. Mira, yo soy un científico de profesión, ¿ya? Oceanógrafo, más específicamente. Y estuve estudiando durante muchos años las corrientes del océano, usando computadores. Y tuve muchos fracasos en mis intentos para antes de llegar al éxito, de culminar todo lo que tenía que hacer. Pero esos fracasos, a veces, un día, por ejemplo, calculé las corrientes en el mar y cuando las dibujé todas en el computador, me dio un campo de rosas arriba de la superficie del mar. Obviamente una estupidez, pero aunque era muy hermoso, pero... Y la ciencia tiene mucho de eso, muchos fracasos, pero hay muchos fracasos que también a veces son éxitos. La pregunta es, ¿has tenido tú algún fracaso similar que tú lo consideres musicalmente, sin embargo, un éxito para ti? Es que eso para mí ocurre como en el día a día. No, sí. El otro día hablaba de eso, que es como, claro, yo puedo parecerme como medio, o sea, si yo no hiciera lo que hago, el trabajo que hago sería de una persona totalmente bipolar diagnosticada, yo creo. Porque el trabajo de la creación es bipolar, o sea, es diablo, y Almudena me tranquiliza mucho que diga, claro, un día en la mañana trabajas como enano y todo lo que haces encuentras que es un desastre y que realmente no funciona, y no funciona, y ese día te sientes en una profunda depresión y andas de mal ánimo y dices, oh, ¿por qué me metí en esto? Y más encima tengo fecha de estreno, o sea, y ahí viene una cierta desesperación. Ahora, el tratar de manejar esa desesperación para que no te anule, finalmente es como el gran trabajo que tiene que ver con la perseverancia. Al día siguiente, generalmente es como que todo ese gran fracaso, ese día tan perdido, cobra sentido. Y es como, así va a sonar, sí, esta escena va por este lado, o esta música ya, las decisiones van a ser así. Y así ad infinitum. O sea, todos los días para mí es como que un día de euforia, que de repente me dura 3 días, esa euforia, así que siento que está todo funcionando fantásticamente. Y después otro día que digo, esta cuestión no sé cómo sigue y no sé cómo cerrarla y por qué me metí en esto, y vienen todas esas preguntas existenciales. Yo estaría tan cómodo no sé, en un banco, tal como me recomendaba mi padre, que trabajara en algo así con un horario determinado y con un sueldo fijo, etc. Entonces,
Pero ahí viene como la vocación, la perseverancia de decir, bueno, no todos los días resulta y bueno, llegar, o sea, tomar esas decisiones y darse el espacio para el ensayo y error durante el proceso, a mí me parece muy importante, porque si no te das eso durante el proceso, llegas al escenario con un desastre, o llegas al primer ensayo con un desastre, y eso, o sea, yo por lo menos le tengo bastante terror, porque lo he visto, como me ha tocado también como director de orquesta, de repente llegar con alguien que, o sea, tengo programada una obra de un compositor, un colega que está escribiéndola y se atrasa con el proceso y no tomó las decisiones realmente como las tenía que tomar. Entonces empieza el ensayo y la cosa no funciona, está lleno de errores, el tipo se pone morado de desesperación, no sabe qué hacer. Después al día siguiente llega con otra partitura, con todo cambiado. Entonces los músicos quedan desconcertados también, como bueno, estamos ensayando, ¿por qué estamos ensayando una obra que va cambiando cada día? Entonces eso al final que hay como muy poco profesional. O sea, tienes que llegar con el resultado del asunto. Y para eso, claro, yo trato de tomarme mis tiempos, de no sobrevenderme, porque a veces también ahí tenemos una cosa como de hacer 1000 pegas a la vez y como tener ese espacio de tranquilidad para decir, bueno, en este minuto, ayer nos topamos con un amigo en el cerro y, oye, sí, te quiero llamar para un proyecto y no sé qué, y en abril, hasta abril no existo. Hasta abril yo no voy a tomar ningún otro proyecto, porque en abril vamos a estar recién con las funciones. Entonces, antes de eso, ¿qué estás pensando en los arreglos de un proyecto, en las ruinas de Huanchaca? O sea, no, muy interesante el proyecto, pero no es para mí en este minuto. Eso. Sebastián, buenas tardes. Agradezco lo que hemos escuchado porque es muy iluminado lo que nos estás contando. Yo vengo del medio Tuteros Cultura. Nosotros hacemos un recorrido por muchos eventos y sobre todo óperas, que nos gustan mucho. Y me llama la atención en Chile la situación de la ópera, en que cuesta mucho acercarle a la gente, aunque con un buen auspicio una minera puede llegar a una ópera, o unas partes, al público, pero siempre son lo mismo. Entonces, hice un gran esfuerzo al trabajar en Viento Blanco, ahora en Gloria, pero son 2 y faltan muchas más. ¿Qué crees que es lo que falta en Chile para que despeguemos como una identidad de música ópera? No le llamemos ni siquiera música docta, pongamos el nombre ópera, que creo que es una mezcla de muchas formas de ejercer arte, que está la actuación, que está la música, que está el canto, que están los instrumentos, que tienes la libertad de incorporar nuevos instrumentos que no son ni siquiera los mismos de la orquesta. ¿Qué crees que falta, honestamente, ya algo como una esperanza, para que tengamos una evolución como país y dejemos de traer solo al Teatro Municipal, que es el gran centro de exposición de la ópera, o a teatros que yo conozco también como el de Talca, que es muy bueno, solo óperas fabricadas absolutamente fuera de Chile y que acá llegan solo a montarse? ¿Somos capaces de crear montajes interesantes? ¿Tenemos gente en el medio para poder formatear un poco esto que nos llega tan de afuera? Dejar de ser receptores y empezar a ser creadores. ¿Cuál es tu visión frente a eso? Yo estoy seguro que sí. De hecho, existen muchos compositores. Yo soy miembro de la Asociación Nacional de Compositores y somos un grupo grande de gente que está en esto, está escribiendo. Claro, esto requiere de ensayo y error, obviamente, pero yo diría lo que más hace falta es como la capacidad de arriesgarse por parte de los programadores. Los programadores son muy conservadores, son muy convencionales. Y además está esta cosa y eso se da también para el mundo de la tele y para el general, ¿no? Que es como esa como cierta arrogancia de, no, yo sé lo que el público quiere. No, nadie sabe eso. O sea, hoy día yo estaba convencido que el público quería la neurona espejo y acá hay mucha gente. Entonces, o sea, el público, de hecho con Viento Blanco fue muy interesante que cuando el teatro, el Municipal de Santiago, lo programa, empezamos los ensayos y claro, estábamos todos así con la euforia de llegar al estreno lo más dignamente posibles y de repente
nos citan a una reunión, a todo el equipo creativo que estábamos ahí, los altos mandos del teatro, y nos dicen que, bueno, que están muy contentos con este proyecto, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que esta ópera realmente ensayemos muy bien y lleguemos a un buen estreno, pero por favor no queremos que ustedes después la pasen mal haciéndose falsas expectativas. Llenar el Teatro Municipal de Santiago es algo muy difícil. Apenas logramos eso con las grandes estrellas internacionales que vienen a cantar óperas famosas. Entonces nosotros no esperamos un lleno total. Si nosotros tenemos la mitad de la sala, vamos a estar muy orgullosos de haber emprendido este proyecto. Así que como que no se pase en película, en el fondo como fue muy de papá bonachón, de decirnos como no se... Si después ven la sala a la mitad, no se depriman. Bueno, y llenamos. Llenamos varias veces. Entonces, y ahí fue como, oh, parece que no sabemos lo que le gusta al público. Lo mismo pasó con la comedia musical. La comedia musical hace unos años atrás tú decías, voy a hacer una comedia musical, y todo el mundo decía, no, pero si las comedias musicales en Chile no pegan, y no sé qué. Y cuando se hace bien, cuando se hizo El Hombre de la Mancha, hicieron funciones, o sea, siguen girando ellos, hacen funciones permanentemente. ¿Por qué? Porque hay un buen trabajo, quedó bien realizado, entonces es el público finalmente el que elige, sí, esta obra me conmueve, esta obra quiero ver, la recomiendo, se la recomiendo a mis amigos, qué sé yo. Y ahí empieza como esta... Yo creo que va por ahí, el momento que tengamos... ahí hay una responsabilidad muy fuerte también de los directores de orquesta. Obviamente es mucho más simple tomar una partitura que te la enseñaron en el conservatorio, de una sinfonía de Beethoven que todo el mundo reconoce y los músicos la han tocado 700 veces y además tú en tu casa tienes 12 versiones de eso, es mucho más fácil. Aunque también yo por lo menos como cuando me toca como director hacer cosas así es súper complicado también. Pero yo creo que ahí también debiera haber como más riesgo por parte de los directores de orquesta, que son muchas veces también los programadores de las obras. De difusión, o sea, hacer más apuestas por proyectos de música nacional. Lo otro complicado es que un proyecto, cuando hablamos de ópera, tú necesitas un periodo grande. Para hacer una ópera nueva, o sea, Viento Blanco yo me demoré 1 año y 9 meses en escribirla. Entonces, claro, yo andaba como un loco pidiendo financiamiento y cosas así para que en 2 años más te muestro de qué se trata. ¿Quiénes creen acá en un proyecto a mediano o largo plazo así? En ese sentido, Gloria, el fondar que nos ganamos con Gloria ha sido un lujo. Yo estoy viviendo mi primer año de artista full time. Yo dejé la docencia este año para dedicarme 100% a este proyecto más mi trabajo en la Universidad de San Sebastián, donde estoy a cargo de la temporada de conciertos, que es súper compatible, digamos, con esto. Pero en general, claro, la mayoría de los compositores en Chile estamos en la academia haciendo 7000 clases, rodeándonos de 1000 cancheos, pitutos varios para poder llegar a fin de mes con las cuentas. Entonces, creo que están las herramientas, están los fondos concursables, están ahí dando vueltas y yo creo que hay que arriesgarse. Nos falta, yo creo, rodaje. Y a medida que hay gente que ha ido como emprendiendo el asunto, se van sumando otros. O sea, este año se hizo una ópera de Miguel Farías, Talca, París y Liendres, que se hizo. Sí, ese título, no sé por qué puso ese título. Y una ópera fenomenal, o sea, realmente un trabajo de primer nivel, de muy, muy buen nivel. Así que, pero claro, generalmente se hace 2 veces, tiene poca cobertura. Pero bien, yo creo que yo veo el vaso medio lleno más que el sí, prefiero. Última pregunta, Cayollita, ahora sí. ¿Qué acercamiento tenés con la música en el cine? Sí. Música en cine sí he hecho varias, sí. Jorge Regada decía que la única forma de financiarse era poder hacer música de cine. Por el tema del dinero y las lucas, que en el fondo la música en el cine le permitía financiarse. Bueno, ahí si entramos en el tema de financiamiento de la música. Claro, yo decidí en mi vida hace mucho rato como que el tema de los derechos, o sea, el pensar en que mi composición va a generar lucas por sí misma, digamos,
es muy difícil porque estoy en un circuito muy poco comercial. Entonces para mí es como que todavía no es gran tema. Claro, a veces me encargan de hacer la música de una película y eso, si me entretiene el proyecto, voy, cobro lo que tengo que cobrar y bien. Pero hace rato, o sea, como que mi decisión, y ahí es netamente personal, porque de ahí entiendo muchos colegas que dicen, ya, las lucas están en la publicidad, hago publicidad, o las lucas están en el cine, hago cine. Yo dije como mis lucas están en la docencia, están en la academia, y eso a mí me funciona bien, y me gusta, pero no le exijo a mi música que tenga que generar grandes recursos. Claro, tengo que transformarme en el mago de los fondares y todas esas cosas para obtener recursos y tener los financiamientos como para poder decir, ya, estos 6 meses de mi vida voy a hacer una obra sinfónica con tales características y los fondos vienen de X lugar. Pero, claro, si vamos es muy desproporcionado el tema de los derechos en la música docta. De hecho, esta semana veo mi cartola así del banco y tenía un depósito de la SCD, que es como cada trimestre te depositan lucas por la música que está sonando. ¿Que está sonando en radio o en televisión? En radio, o sea, de repente es como, esta es la de radio o esta es la de derechos de ejecución pública, como que es por periodo. Y la cifra y que son las cifras que en general me llegan. Eran 2.732 pesos, no es serio. A mí me llegan $5 al semestre y debo ser uno de los compositores más programados dentro del circuito. ¿Por qué? Porque la Orquesta de Cámara de Chile no paga los derechos, porque la Orquesta Sinfónica de Chile tampoco paga los derechos, el Teatro Municipal sí los paga. Y estamos, claro, en un medio en donde, ¿qué pasa? Los mismos compositores cuando nos programan una obra, caemos de rodillas, así como en agradecimiento. No me paguen, muchas gracias por muchas gracias, será un honor. Sí, entonces, en eso ya estamos súper viciados, donde nadie valora el trabajo. O sea, cuando tú ves un concierto de una orquesta, se le pagó al compadre que mueve los atriles, pero al tipo que compone la música, que está puesta en los atriles, no se le pagó muchas veces, la gran mayoría de las veces. Entonces eso está muy así, avanzando lentamente, pero va avanzando, así que hay que tener perseverancia, paciencia, y en algún minuto tendremos un yate en Miami para inspirarnos. Para escribir la segunda parte de Gloria. Claro. Gloria en Miami. Gloria en Miami, sí. Y ahora sí, última pregunta, comadre. Ya, bueno, muchas gracias. Esto que acabas de contar excusa un poco mi ignorancia porque debo reconocer que te estoy descubriendo recién aquí, que estoy muy seducida y encantada y estimulada para escuchar tu música. Y bueno, desde mi ignorancia, yo hasta ahora lo que he visto es que la música contemporánea docta suena siempre disonante. Y lo que he escuchado acá no me sonó en absoluto disonante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en general, bueno, yo soy súper ignorante, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero ¿por qué en general suena tan disonante y la música popular nunca suena disonante? ¿Verdad? Mira, yo creo que, la gracia, en términos muy generales, si pensamos, claro, la música clásica, o si ponemos en el barroco, o ponemos a Mozart, que lo hemos nombrado ya varias veces, si ponemos a Mozart versus Schoenberg, es como, claro, disonancia total, consonancia total. Sin embargo, en estos grandes compositores tú siempre ves, claro, hay una tendencia, en el sistema de Mozart es la consonancia, que son estos intervalos. Eso nos suena como agradable, ¿no es cierto? Estable. Sin embargo, esto nos suena como más... Se equivocó, algo pasó. No le apuntó la tecla. Entonces, o hacemos como un ejercicio. Ya, así sí, como, sí, a ver, para entender el tema consonancia y disonancia, hagamos un experimento. Vamos a ver, ya. Los varones presentes. Vamos a cantar. Y
Gracias. Ya, eso es lo que vamos a cantar como un mantra durante el rato que nos dure. Ya, y chicas, vamos a cantar. Dijimos entonces. Vamos a cantar. A menor, creo tú. Sí, menor. 3, E. 3, E. No todas las chicas están cantando. No sean vergonzosas. 3, E. Gracias. Y ahora, chicos y chicas, vamos a cantar al mismo tiempo. Los hombres, entonces dijimos que era 3, E. 3, chicas. 3, E. ¿Ya? Entonces, en este contexto que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es un acorde de mi menor y como que la sensación es que como que todos como que nos queremos acá, ¿no es cierto? Es como que Hay armonía. hay armonía, ¿cierto? De ahí viene el concepto de armonía. Bueno, chicas, los chicos no les voy a pedir que cambien sus notas porque les costó mucho aprenderse este difícil pasaje. Entonces, chicas que son más virtuosas, vamos a hacer. Ya se lo saben. Chicos, ¿se acuerdan de cómo era? 3, E. 3, E. 3, E. 3, E. Vamos de nuevo ahora, sin el piano, a ver cómo nos va. Lo que les voy a pedir es que en algún momento yo voy a sostener el sonido y nos quedamos en ese sonido, ¿ok? 1, 2, 3, E. E. Gracias, corto. 3, E. 3, E. Son un gran coro. Bravo. Les voy a pedir que dejen sus teléfonos para cuando el próximo pituto, matrimonio, los voy a llamar. Oye, bueno, la sensación, ¿se fijaron? La sensación, cuando nos detuvimos la primera vez, era como esta sensación de que estamos todos como cálidamente reunidos. En la segunda detención fue como que se enrareció un poco el ambiente. Bueno, consonancia versus disonancia. Pero seguía sonando música, digamos, claro. Yo creo que tiene que ver como con un desconocimiento también, como la música contemporánea docta que escuchamos es tan poca y es tan rara siempre que uno queda como, ya, pero... Bueno, hay que darle un espacio para conocer y... O sea, yo, sí. por lo que he escuchado en Gloria, es una ópera contemporánea docta que te va a gustar. Cayoya, te lo garantizo. Bueno, y María Izquierdo es la manager de todo esto de aquí en adelante. Ya, muchas gracias.